Muy buenas a todos, JoJo fans. Como lo veis, tenéis otro vídeo sobre el anime de Steel Ball Run. El anime de Steel Ball Run está al llegar. Es por ello que quería hacer un último vídeo para repasar lo que sabemos y así no sorprendernos por algunas cosas que van a cambiar respecto a lo que nos podíamos imaginar para la adaptación de la parte 7. Ya os digo que lo que conocemos es poco, porque la única verdadera adaptación que hemos tenido de Steel Ball Run ha sido en los videojuegos. Así que tenemos muy poco con lo que realmente comparar, pero al final es la referencia que tenemos todos. Pero no nos va a impedir hablar de otros temas que hace falta conocer para ver el anime en las mejores condiciones. En fin, comencemos. Lo primero que podemos mencionar es obviamente la elección de los actores de voz. Todos hemos crecido por ejemplo con Yuki Kaji, que es el actor de voz de Koichi, pero también de Johnny en los All Star Battle y en Eyes of Heaven. Todas las animaciones hechas por fans utilizan las voces de los videojuegos. Es por ello que nos hemos acostumbrado a ellas, aunque he de decir que he visto a todos bastante contentos con las voces. El caso más interesante es evidentemente el de Diego. El talento de Takehito Koyasu ha convertido a Dio en una de las voces más icónicas del anime. Para los videojuegos, donde aparece Diego Brando, también se ha usado al mismo actor de voz. Aquí, David Production ha apostado por una voz diferente y se entiende. El anime quiere ser visto como un nuevo comienzo. En el catálogo de Netflix, por ejemplo, Steel Ball Run se ve como un producto derivado de JoJo, pero separado de las 6 primeras partes. Diego no es Dio. Bueno, sí es Dio. Se le llama así durante la parte 7. Pero no es el Dio que conocemos. Es por eso que muchos se han extrañado al no oír la voz de Takehito Koyasu, pero al pensar en quién es Diego, entendemos mejor esta elección. Además, David Production podría alegrar mucho a los fans si en cierto momento de la parte 7 volvemos a oír la voz de Takehito Koyasu. Ahí lo dejo. La distribución es otro tema del que hay que hablar. Como todos sabéis, la distribución y marketing de Stone Ocean dejaron mucho que desear. Es por ello que muchos fans temen cómo se va a tratar a Steel Ball Run. Pero como Johnny, a lo largo de la carrera, varias cosas nos dan esperanza y nos hacen pensar que la parte 7 será tratada mucho mejor. Hemos tenido un teaser, un tráiler y un montón de entrevistas y eventos donde se nos hace entender que le están poniendo mucho cariño a Steel Ball Run. Pero algo que aún no sabemos es el método de distribución. Stone Ocean fue distribuida por bloques y por ahora solo sabemos que un primer episodio de 47 minutos se estrenará el 19 de marzo. Más allá de eso, no sabemos nada más. Aunque a finales de marzo tendrá lugar la Anime Japan, y un apartado estará dedicado a Steel Ball Run. Seguramente, en ese momento, tengamos más información sobre la distribución. Puede que lo saquen todo de golpe o que escuchen las plegarias de la comunidad y saquen un episodio semanalmente. No sabemos nada aún, pero no debemos perder la esperanza. Solo queda esperar. Hay bastante de lo que hablar respecto a los personajes. En cuanto a la paleta de colores, hemos visto cómo David Production se ha atrevido a quitar el famoso pijama azul de Johnny. Ahora lo que lleva es un conjunto de ropa que utiliza los colores de la bandera de los Estados Unidos. No es la imagen a la que estamos acostumbrados, pero no le queda nada mal. A Jairo también le han cambiado un poco los colores, pero también han simplificado su diseño. Para justificar esta decisión, David Production explica que es más fácil animar a un personaje que no tiene tantos detalles presentes en el cuerpo. Si es por eso y la animación acaba estando a la altura, no nos podemos quejar. Otro personaje del que se ha hablado mucho respecto a las paletas de colores es uno que aún no hemos visto, Funny Valentine. Todos estamos acostumbrados a su traje rosa, pero nada impide a David Production cambiar la paleta de colores una vez más. Esto es solo una especulación, pero he oído a bastante gente hablar del traje blanco que el presidente lleva en All Star Battle. El traje queda bien, y el color blanco podría hacer referencia a esa falsa pureza representada por Funny Valentine. Incluso podemos esperar que la paleta de colores de los stands cambie. Tusk, por ejemplo, siempre ha sido rosa, ya sea en el manga o en los videojuegos. Pero en el JoJo Beller, por ejemplo, se representa al stand de Johnny con una mezcla de rosa grisáceo y verde, lo que cambia bastante del rosa chillón al que estamos acostumbrados.
Quedándonos en la temática de los personajes, hay que tener en cuenta que veremos cambios en los diseños. Si observamos el manga, ya podemos ver cambios de diseño entre el principio y final de una parte. Lucy, por ejemplo, tiene una cara muy distinta al inicio y al final de la carrera. Es por eso que al ver a Lucy en el tráiler nos hemos sentido un poco raros, al no ser la Lucy a la que estamos acostumbrados. Seguramente David Production va a hacer que el diseño de Lucy evolucione poco a poco para seguir el estilo que siguió el manga a lo largo de la parte 7. Incluso Johnny Joestar cambia bastante entre el principio y final de la parte 7. En ambos casos se nota cómo Araki estaba haciendo madurar su dibujo, que es el que vemos en su máximo esplendor en JoJo Lion y JoJo Lands. Otra corrección que seguramente veamos en cuanto a diseño de personajes es la de Fanny Valentine. Como recordaréis, el presidente de los Estados Unidos tiene un aspecto muy diferente al principio y al final de la parte 7. Para los que siguen el manga, ver cambios en el diseño de un personaje no es algo que nos sorprenda mucho. Mirad por ejemplo a Yosuke en la parte 4. Al principio de Diamond is Unbreakable, nuestro protagonista parece un personaje de Stardust Crusaders, gigante y musculoso. Aquí pasa lo mismo. Parece como si Fanny Valentine hubiera participado en la carrera Steel Ball Run con todos los kilos que ha perdido durante la historia. En el anime, que suele mantener un diseño más o menos constante de los personajes, seguramente veamos al Fanny Valentine al que estamos acostumbrados, alto, delgado y esbelto. Un cambio que todos esperan es obviamente el de los nombres. Todos sabemos que es un quebradero de cabeza para los editores de las traducciones del manga y para los productores del anime adaptar los nombres de los stands y personajes para que no pierdan la esencia, pero que al mismo tiempo no vean al juez tocar la puerta. Aún no sabemos con certeza lo que va a cambiar, ya que no se ha mencionado ningún stand por ahora, y además solo tenemos información sobre el primer episodio. Para intentar prever los cambios de nombres que tendremos, nos podemos basar en la publicación de Viz Media o en los videojuegos. Mrs. Robinson se llama Robinson, Scary Monsters se convierte en Frightening Monsters, Blackmore en Dagmore. No los voy a enumerar a todos porque son muchos y tampoco sabemos si van a añadir alguno o quitar otro. Pero creo que toda la comunidad está de acuerdo en algo. Todos queremos que uno de los stands más importantes de la historia utilice posiblemente el nombre localizado más conocido en la comunidad, D4C. Dirty Deeds Done Dirt Cheap tiene gracia, pero nunca puede superar a Filthy Acts at Reasonable Price. Por favor, mirad ese nombre. Es una obra de arte. Quien haya elegido ese nombre merece un aumento. Aunque es verdad que hay un nombre que a lo mejor sí deberían cambiar y es el de Kenny. No es un participante que se mencione, pero se le ve en la tabla de resultados de las primeras etapas. Todos habréis oído hablar de las cosas que ha podido decir últimamente el rapero estadounidense. Sería por lo tanto normal que se censurara su nombre para evitar todo malentendido donde la gente pueda pensar que la adaptación de la parte 7 de alguna manera acepta lo que Kanye West ha podido decir. A mí, personalmente, me da igual. Si me van a censurar cosas, prefiero que censuren a Kanye que al santo, o sea, Jesucristo. Uno es insignificante, y otro es esencial para la trama. Lo último que quería tratar era todo lo que rodea a Sandman. Como todos sabéis, Steel Ball Run empieza con una historia anexa a la trama principal, un poco como la parte 1 y la famosa escena del ritual de la máscara. Según lo que hemos podido ver en algunas entrevistas a los directores de la adaptación de la parte 7, parece que toda esa introducción a Sandman no va a aparecer, o al menos no en el primer episodio. Quiero pensar que si Araki empezó la parte 7 así, era para recordar que la historia vuelve a empezar, que estamos en otro universo, aunque nunca totalmente desconectado del resto de la obra. Creo que si el anime ha decidido no incluirlo es para no perder al espectador o por falta de tiempo, ya que pretenden contar toda la primera etapa de la carrera en menos de 50 minutos. No me parece la mejor decisión del mundo, ya que temo que toda esta historia de Sandman y su lucha contra el Hombre Blanco se vea reducido a un flashback de unos instantes en algún momento de la historia. Aunque también entiendo que David Production quiere darnos una primera etapa frenética y dinámica desde el primer momento. Lo que seguramente pase es que tengamos esa historia sobre el pasado de Sandman, sobre todo esa conversación con su hermana, ya sea antes de registrarse a la carrera,
ya que en ese momento se acuerda de su hermana y de su objetivo, o antes de que nuestro indio preferido se vaya al otro barrio, lo cual es un clásico en el anime de JoJo. Si un personaje está en dificultades y se viene un flashback, van a pasar dos cosas: o se motiva aún más, o nos despedimos de él. Bueno, pues estos son los principales cambios que tendremos en el anime del mejor manga de la historia, que ya es decir, no puedo meterme a hablar de cambios en planos o diálogos porque eso es evidentemente imprevisible. El anime sale en unos días y tengo tantas ganas como vosotros de ver cómo Devil Protection va a adaptar la parte 7. Ya no solo el manga como tal, sino la elección de planos, efectos de sonido, escenas, música. Yo me despido por hoy, así que no dudéis en dejarme en los comentarios los cambios que os gustaría ver en el anime. ¡Hasta la próxima, JoJo fans!